¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, aquí Matías me estaba contando que es todo al revés de lo que yo pensaba y lo que parece que todos pensábamos respecto de los suicidios. Contanos, Mati. Bueno, vengo a tratar de compensar, si se quiere, un déficit, también un cambio de paradigma que tenemos que hacer los medios de comunicación y todo el debate público. Uno cuando prende un televisor o cuando abre un diario y demás, lo que se encuentra: casos de inseguridad, choques, siniestros viales, como el gran factor de las muertes violentas en el país y en el mundo. Pues no. En el 2024, que es el último registro nacional y de todo el año, los suicidios superaron a los siniestros viales y a los homicidios como el primer factor de muerte violenta. Esto hace que, según los últimos informes, en Argentina se muera una persona cada 2 horas por suicidio y otras 2 lo intenten sin conseguirlo, ¿no? Es decir, cada 2 horas una persona se suicida en el país y 2 lo intentan. Eso es un dato de terrible magnitud que todavía no hemos asimilado como sociedad y en el debate público, y no los hemos empezado a tratar. En el 2024, que es el último año general donde se están todos los registros, hubo 4.249 muertes, algo así de 3.800 muertes por siniestros viales y 1.700 por homicidios. Es verdad que los homicidios empezaron a bajar. O sea, perdóname, hay el doble de suicidios que de homicidios dolosos, o sea, homicidios intencionales. Exactamente, así que es lo que muestra la televisión. No, todo el doble tiempo. no, Jorge, más del doble. O sea, 1.700, 3.400, 4.249 es... 3.000 son los... No, 3.000, claro, nosotros son los... O sea, hay la mitad de homicidios dolosos, que personas que se mueren por accidentes viales, y casi una tercera parte de los que se suicidan. Exactamente. Así de antiintuitivo y dramático es. Por eso esta columna lo que tiene es el objetivo de alertar, si quiere, a todos como sociedad, pero también a las autoridades. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, al gráfico. Este es el gráfico que habla de todo el recorrido desde la vuelta a la democracia. ¿Está bien? Este es el gráfico del aumento de los suicidios desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad. Como ven, o sea, hablar solamente del suicidio en la era Milei sería una cosa injusta, porque evidentemente hay una tendencia alcista, pero igual el crecimiento el último año la curva es mayor de crecimiento. Vamos a ir por partes. El primer quiebre, si se quiere, empieza aproximadamente entre el 2010 y el 2012,
y luego hay un aumento en la pandemia, en la pospandemia y luego en la actualidad. ¿Qué pasó entre el 2010 y el 2012? Y acá voy a citar a un estudio, a un video que hizo Ofelia Fernández con la gente de Corta, que es muy interesante, que todos los indicadores entre el 2010 y el 2012 a nivel de salud mental se dispararon. ¿Por qué? Porque empezaron los smartphones. ¿Está bien? En el 2010 y el 2012 se masivizó los smartphones, se masivizó la cámara frontal, o sea, la selfie, y se masificaron los likes. Es decir, lo que empezamos a tener a partir del 2010 y el 2012 es un modelo exitoso de vida que entra permanentemente por un objeto que tenemos prácticamente como una extensión de nuestro cuerpo. Y como vemos, o sea, los problemas económicos en el país son recurrentes y desde, podríamos ponerle el 2015 a la actualidad aún más en picada. Cada vez nos va peor económicamente y cada vez tenemos más al alcance en nuestro dispositivo, en nuestra extensión de prácticamente nuestra mano, diferentes modelos exitosos de vida que son cada vez más inalcanzables. Es decir, hay una dislocación entre sentirse un fracasado en un mundo que parece cada vez más exitoso y que te lo recuerda de manera cada vez más presente. ¿Está bien? Ahora, contradictoriamente, si vamos a la siguiente diapositiva, contradictoriamente, esto es así en todo el mundo, los smartphones, incluso en países aún más porque son más desarrollados, ¿está bien? Pero lo que hubo en el resto del mundo, esta línea verde es el resto del mundo, los suicidios en el resto del mundo vienen bajando. Vienen bajando porque lo que hubo fue una toma de conciencia y una política de prevención. Hubo campañas de prevención y demás que fueron, acá por ejemplo incluso estaban países que lo tiran mucho para arriba, como se podríamos decir que hasta el año 2000 era correcto aquello de los chicos ricos que eran tristes, ¿no? La publicidad de Menem. Es decir, se suicidaban los países más desarrollados en mayor proporción, mientras que la Argentina menos, ¿no? 10,5 de cada 100.000 habitantes, en la Argentina 7,5. Entonces, hasta el año 2000 era correcto decir que los chicos de los países ricos eran tristes, por decirlo de alguna manera, y los nuestros alegres, que era la publicidad de Menem. O sea, había el 50% más de suicidios en los países desarrollados que en los nuestros. Y ahora cruzamos la línea. Ahora fíjate, Jorge, que ese es el lugar común. Cuando hablamos de los países nórdicos. Bueno, pero lo era. Lo era, lo que pasa es que es una foto vieja. Es lugar común hoy, pero lo era. Lo era, es una foto que nos quedó vieja, porque lo que fue pasando en los países nórdicos y en los países del centro del mundo es que hubo una inversión del Estado, ahí sí, teléfono para Milei, una versión estatal, en materia de prevención, y eso fue cambiando hasta, mirá, qué loco, entre 2023 y 2024, Argentina pasa al resto del mundo, y si esto sigue así, Argentina va a pasar a ser uno de los países, probablemente del podio, o de los primeros 10, que tenga más alta incidencia de suicidio, y en donde el pueblo, con uno de los mayores riesgos suicidas del mundo. Tengo una tesis, una conjetura, modesta tesis. Que la baja de los suicidios en el mundo, enorme baja, a ser muy acentuada, pueda tener que ver con el uso generalizado de antidepresivos, que en los países con mayor capacidad económica hay más acceso a la medicina, y que probablemente, cuando hablamos con Manes, yo siempre le digo, me hace reír, él es especialista en depresión. O sea, lo que se dedican finalmente, están todos deprimidos. Entonces, obviamente hay una diferencia entre una depresión y un suicidio, pero supongo que la aparición de cada vez mayores medicamentos en contra de la depresión y la depresión profunda pudo haber contribuido a esa baja de suicidios en el mundo, que finalmente es un porcentaje importante de países desarrollados. Una conjetura para... Habría que buscarlo. Lo que yo pude leer y demás, diferentes estudios y paper, porque esto está bastante estudiado, es que hay una masificación de la terapia, y de terapias comunitarias y de terapias muy al alcance de todo el mundo. En la actualidad, en el gobierno de Milei se da un cóctel explosivo. Porque primero las condiciones de vida se deterioran de manera más acentuada y más acelerada. Segundo, desde el propio gobierno se fomentan los modelos exitosos y el individualismo, y está solo en algún sentido, el salve quien pueda. Y tercero, hay una retirada estatal de la asistencia psicológica.
Entonces, no solamente me siento más fracasado en un mundo de exitosos, sino que cuando voy a recurrir por ayuda cada vez tengo menos ayuda. Y esto hace que el gobierno tenga ahí un lío, y me parece que es importante, inclusive igual también todos, el periodismo y todos los que hacemos el debate público, empecemos a tomar nota de... El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy es un día especial en la historia de la Argentina, es un día especial en la historia del peronismo, el poder de los números 17. Si este año se celebraron 17 de octubre, 80 en total, 80 años desde el primer 17 de octubre, hoy es 17 de noviembre, eso nos queda un mes después, y es universalmente, desde 1972, el Día de la Militancia Peronista. Marina Glesser, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, para mí feliz Día de la Militancia, y para todos los que militan en este día y cada día, cuando se van a dormir y cuando se despiertan también, porque militar es casi respirar. Sergio Viñeski esta mañana, hablando de este mismo día en el programa de Daniel Toñetti, subrayaba este asunto, el Día de la Militancia Peronista, porque hoy no hay otros militantes que celebran sus propias militancias, bienvenidas todas las militancias posibles en este mundo, sino que es un asunto muy connotado, porque además de ser una de las movilizaciones más grandes de la historia argentina, puso fin a un ciclo histórico de proscripción del propio general Juan Domingo Perón, que volvió aquel 17 de noviembre, luego regresó a España. Más tarde se produjeron las elecciones en que Cámpora arrasó y finalmente el 20 de junio siguiente regresó para siempre en el tiempo de vida que le quedaba a la Argentina. Luche y vuelve. Luche y vuelve. Aquellas consignas del pasado, que pueden ser las consignas del presente. Hay un dato histórico importante. Cuando una fuerza política de una u otra manera derrotada en una elección, en un golpe de Estado, ve la proscripción de un líder, las posibilidades del retorno de ese líder se van enangostando según van pasando los tiempos. El general Perón volvió del exilio, pero el general don José San Martín nunca volvió del exilio. Es más, ¿saben cuánto tiempo demoró su cuerpo en volver a la Argentina? Décadas demoró en volver. ¿Y qué pasó con el general Rosas, por ejemplo, por hablar de otro de los grandes de la historia? También murió en Southampton, en Inglaterra, en el exilio, y repatriar su cadáver fue una cuestión que llevó mucho trabajo. Es decir, hay exilios que parecían definitivos. Y un poquito antes de este 17 de noviembre, los funcionarios de aquel gobierno, complotados con los que creían que también podía existir un peronismo, pero sin Perón, le habían decretado al propio general exiliado, tras esos 17 años, una especie de muerte cívica. No le dan las agallas para volver a Perón. Fue horrible ese desafío porque le salió muy mal a todos y fue muy benéfico para Perón, que demostró que no solo le daban las agallas, sino que había una arquitectura política, una estrategia política que necesitaba la presencia masiva de la gente en las calles cuando esto ocurriese. Aquel 17 de noviembre, como todo el mundo sabe, llovía mucho. Aquel 17 de noviembre la dictadura de Lanús hizo todo lo posible para que no hubiera movilizaciones. El ejército cortaba las posibilidades de acceso a la zona en que aterrizaría el avión que había salido a las 20:25 de Roma el día anterior, con un grupo muy importante de ciudadanos que operaban como escudos humanos, muy importantes figuras de la historia argentina, ante la hipótesis de que intentaran derribar el avión de Perón. No era el primer intento de retorno de Perón. Había habido uno anterior en que llegó hasta San Pablo y fue detenido en San Pablo y expulsado de Brasil y regresó a Guardia de Hierro. No era tan fácil volver. Es más, no le convenía a ningún dictador que Perón volviese. En su extraordinaria película Sinfonía del Sentimiento, Leonardo Fabio narra con estas imágenes que compartimos en el streaming y con estos audios que compartimos en la transmisión por radio y en el streaming, incluyendo la entrevista en el avión, que Perón además dice una cosa muy sentida, llena de otros asuntos, de otros sentimientos. Había dispuesto que el avión que salió del aeropuerto de Roma
el avión de la Italia que lo trajo a la Argentina, partiera de allí a las 20:25, que era la misma hora en que había ingresado en la inmortalidad en 1952 Eva Perón. Y no era un asunto menor porque muy poco tiempo antes Perón había obtenido, tras un pacto con la logia Propaganda 2, P2 italiana, la devolución del cuerpo de Evita, robado, usurpado, vejado y enterrado clandestinamente en un cementerio de Italia. La negociación de su retorno había incluido todos estos asuntos. Era un Perón que no revelaba en público que le quedaría muy poquito tiempo de vida, pero le decían a él los médicos, y sobre todo si venía a los fríos del sur, al invierno porteño, y el invierno porteño del 74 terminaría muriendo. Nadie sabía que todo ese cóctel de cosas venía en la baraja de aquel regreso. El 14 de noviembre, el general sale de Madrid hacia Roma, donde se reúne con el primer ministro italiano Giulio Andreotti. Allí da una conferencia de prensa. Y el 16 de noviembre, junto a una comitiva de 127 personalidades del peronismo, que estaba encabezada por su delegado personal, Héctor Cámpora, y que había llegado desde Buenos Aires para acompañarlo, sale de Roma rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con su pueblo, finalizando un exilio de 17 años. ¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? Hemos recordado en ese momento y quizá en homenaje a ello hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este 18, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlos saludar? Les cuento la coreografía del momento. 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, Perón está sentado al lado de Isabelita cuando concede el reportaje. Atrás, en el asiento de atrás, están López Rega y Cámpora. Ahora el avión se posa sobre la mojadísima pista del aeropuerto de Ezeiza. Es la escena histórica, con José Ignacio Rucci y su paraguas, ayudándole al general a que no se moje. Está llena de simbologías. Abal Medina a su lado. Y lo que va a pasar, que no se sabe qué es. Perón quedará alojado en medio de un estricto operativo de seguridad de la dictadura y uno propio dentro del hotel de Ezeiza, y ocurrirán un montón de cosas con mucho peso en la historia. Entre aquellos que abordaron el vuelo pagando de su bolsillo el pasaje hasta Roma para volver como escudo humano de Perón, se destacaban muchas figuras del campo nacional y popular de la cultura. Leonardo Fabio, entre ellos. Marilina Ross, entre ellos Chunchuna Villafañe. Había dirigentes políticos como Lorenzo Miguel, está claro, futbolistas, exfutbolistas como Sanfilippo, era el padre Carlos Mujica, etcétera. Un universo enorme de gente que, además, en plena dictadura, no solo portaba su identidad peronista, sino que arriesgaba trabajos y futuros, y sin embargo el acontecimiento histórico era muy grande,
y tenía dimensiones insospechadas por entonces. Desde entonces, los 17 de noviembre serían recordados como el día de la militancia, de los militantes, aquellos que con su aporte en las calles, cruzando ríos, vadeando arroyos, dialogando con las Fuerzas Armadas, de tal manera que hubo muchos militares que en aquel momento se dieron cuenta y dejaron pasar a la multitud que finalmente arribó. Estaba construyéndose una nueva unión, el sueño de un ejército popular. Al año siguiente Víctor Heredia grabaría Aquellos soldaditos de plomo. Tenía que ver también con una ambición del peronismo. El general Juan Domingo Perón, que en el 45 era el coronel Juan Domingo Perón, pensaba en la posibilidad de un ejército, unas fuerzas armadas de raíz nacional y popular. De pequeño yo tenía un marcado... Durante los años del peronismo, la lealtad del ejército era completamente comprobable. Los traidores no fueron los miembros del ejército en general durante el gobierno de Perón. Después ocurrió lo que ocurrió. Un ejército que, como muchas fuerzas políticas, se puso al servicio de los intereses estadounidenses. Las doctrinas de Chicago en la economía, las doctrinas de la represión ilegal aprendidas de Francia y activada por Estados Unidos en todo el continente. Yo me creía como creía en el honor. En aquel momento, como en otros, la hipótesis de que los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Argentina comprendieran el mensaje de que están al servicio de los intereses patrios, y los intereses patrios pasan por la defensa de lo propio, no por la abdicación ante lo extranjero, eran su obligación. El ejemplo, cuando se recuerda, por ejemplo, la Pueblada en las invasiones inglesas, o tantos otros momentos, como la hipótesis de la reconquista armada de Malvinas. Y durante los subsiguientes meses después del triunfo de Cámpora, habría un intento de unión, el famoso operativo Dorrego, entre las Fuerzas Armadas Nacionales y Populares y el campo de lo nacional y popular. Después pasó lo que pasó. Sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. Los sueños de Rosas, de San Martín, de Perón y de tantos otros, de tantos cuyos nombres y apellidos hoy adornan los nombres de las avenidas y calles de las grandes ciudades. Los Dorrego de la historia. Y su suplantación, la usurpación de los uniformes y del coraje y el honor de los militares que sirven a las causas por los servidores de un imperio. Nos ha robado la ilusión de... ¿Es esperar en vano que se repitan las movilizaciones del pasado o los sueños de los uniformados de otra era? ¿O es parte de una Argentina en que tenemos que empezar a soñar para poder llevarla adelante después? Que vuelva bruñido el bronce. Si vamos a soñar, soñemos en grande. ¿Recuerdan aquel discurso de Néstor Kirchner diciendo queremos un ejército como el de Mosconi, como el de San Martín? Queremos un ejército como el que soñamos y no el de Videla, Arguindegui y compañía. Nadie que piense el plano de lo nacional y popular puede ignorar los asuntos vinculados a las fuerzas de seguridad y las fuerzas de defensa del territorio. Solo que la historia demuestra que cada vez que no estuvieron al servicio de las ideas mayoritarias, la cagaron para siempre y mancharon de espanto, vergüenza y sangre los uniformes. Frente a un ejército popular. Estoy recordando que un día como hoy, en 2011, estrenamos la película de homenaje a Néstor Kirchner. El Luna Park me tocó allí conducir un acto enorme, transmitido en vivo por televisión, pero vamos a ir más atrás, vamos a ir ahora al 11 de marzo de 2004. Néstor Kirchner
brinda un discurso en el Encuentro Nacional de la Militancia realizado en Parque Norte. Quiero comenzar expresándoles que exactamente, hace 31 años, a esta hora, una generación de argentinos, veíamos la posibilidad, una generación de argentinos, veíamos y sentíamos que la democracia volvía a la patria. Me preguntaban cómo viví el 11 de marzo del 73. Me tocó ser fiscal de mesa y recuerdo hasta hoy, porque teníamos tanto miedo a la trampa y al fraude, que la orden que teníamos era subirnos a los camiones que transportaban las urnas para cuidarlas hasta que se termine de revisar el último voto. Era el 11 de marzo del 73. Una generación de argentinos nos incorporábamos a la vida democrática con la fuerza y el deseo de construir un nuevo país. Después nos tocaron vivir tantas cosas, nos tocaron pasar tantos dolores, nos tocó ver diezmada esa generación de argentinos que trabajaba por una patria igualitaria, inclusiva, distinta, una patria donde no sea un pecado pensar, una patria con pluralidad y consenso como el que tenemos hoy aquí, que el hecho de pensar diferente no nos enfrentara, sino por el contrario, nos ayudara a construir una Argentina distinta. Y no me quiero poner nostálgico, porque es verdad que a uno le vibra el corazón y se le llenan los ojos de lágrimas cuando en ustedes ven tantos rostros que hoy no están, pero también creo que es fundamental construir una patria con mucha identidad, con la justicia y con la memoria, para que definitivamente podamos hacer un país sólido. Néstor Kirchner, en el primer año de su gobierno, hablando de algunas cosas que con el tiempo sucedieron, en que jamás faltó a la verdad que pronunciaba en público, porque también recuerdo otro Néstor Kirchner en otro Congreso de la Militancia, en otro Parque Norte, durante la presidencia de Carlos Menem, en un momento en que se había procedido a votar casi por unanimidad los deseos del por entonces reelecto titular del Poder Ejecutivo, y cuando eso estaba ocurriendo, hubo alguien que levantó la mano y dijo, perdón, yo voto en contra, no estoy de acuerdo, era uno solo contra el resto. A veces el valor del militante es también saber decir no, basta, no estoy de acuerdo. Largo bastón vigilante por las escaleras. Este es Ignacio Copani, con la canción llamada Militante. Volveré a la trinchera cuando me suelten de la... Hay veces que los comentaristas de café observan las cosas y dicen, no estoy de acuerdo, mirá, piden otro cortado, una media luna, siguen comiendo, miran por la ventana y siguen opinando. Mientras tanto, en las calles hay gente que se moviliza, que a veces se equivoca, que a veces tropieza, que a veces liga, que a veces la cobra, pero cuando se producen los cambios, en general es porque los que están en las calles han presionado lo suficiente como para que los que toman café festejen junto a ellos después los logros. Así que a veces cuando uno escucha discursos que campean, y son los discursos de los poderes hegemónicos, respecto al disvalor de la militancia, a los campeones de las obediencias debidas y a los seguidismos y verticalismos, cuidado, porque aquellos que formulan esos conceptos son los campeones de su propia militancia, los campeones del sí, le pertenezco, del verticalismo y de yo pienso igual que piensan los de arriba. Cantan y abrazan flamantes, nuevos militantes por nuestra. Pero está Horacio Ravelli, así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo escucho bien, si ustedes me escuchan bien, yo te escucho bien a vos.
Sí, no se escucha bien acá, porque esto es bueno, es el tema de el MIT, ¿no? Que para nosotros es una alegría tenerlo en el programa y queríamos escucharlo sobre todo pidiéndole como compatriota suyo que nos esclarezca un poco estas mentiras económicas del gobierno sobre el tema de la deuda externa, sobre el tema de la no emisión, sobre el tema del equilibrio fiscal, la inflación, que realmente dan guarismos que no se compadecen o ocultan la verdadera economía. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primeramente, la deuda es un mecanismo de dominación permanente. Toda la historia argentina desde Bernardino Rivadavia, que nos endeudó con la Baring Brothers, después en la época de Mitre y de Avellaneda y Sarmiento con la banca Rosil por la guerra del Paraguay, después Roca en la campaña del desierto. Siempre la deuda ha sido un mecanismo de dominación y de subordinación de las élites dominantes de Argentina, que se beneficiaban con ellas, se beneficiaban con esa deuda porque hacían de comisionistas de deuda, pero que terminan siendo un factor secundario ante Inglaterra. Acá, salvando la distancia, pasa lo mismo, pero ya no es solamente Estados Unidos, es el capital financiero de Manhattan. Fíjate que los principales... Milei es un payaso que no maneja nada, un perfecto idiota que si está en su mundo y lo dejan. No lo consultan a Milei. Las medidas que toman en el Banco Central vos tenés como presidente a Santiago Bausili y como vicepresidente a Vladimir Wernick. Los dos trabajaron 15 años en el JP Morgan. Y los dos tienen consultoras cuyos clientes son el JP Morgan, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, los grandes centros financieros de Manhattan. O sea, y ellos viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York. Esos son los que manejan el Banco Central de la República Argentina. No hay crédito para nadie. Vos vas al Banco Central, el crédito que te pueden dar a lo sumo es un crédito a 6 meses con tasa renovable cada 30 días. Y si querés tener más plata, tenés que girar en descubierto y te rompen la cabeza con la tasa de interés. ¿Por qué hacen eso? Porque la única función que tiene el Banco Central de la República Argentina desde el 10 de diciembre del 2023, en que asumieron Bausili y Wernick, es garantizar el carry trade, garantizarle la tasa de ganancia al capital extranjero, que venga, traiga dólares, compre títulos públicos, acciones en pesos, gane fortuna con eso y después pueda volver a dólar. Esa es la función que tiene el Banco Central de la República Argentina, que es la que le asignó el JP Morgan y el resto de los capitales financieros. ¿Tiene un estimado de cuánto se fue por ese mecanismo en de 2023 a la actualidad? Bueno, mirá, lo que pasa es que en el 2024 no se fueron porque estaban ganando mucha plata, se fueron en el 2025. En el 2023 devaluaron. Vinieron al principio del 2024 y compraron, por ejemplo, títulos Bonser, que está ajustado, el SER es el coeficiente de estabilización de referencia, está ajustado por la inflación, por el índice de precio al consumidor. O si no, bonos Bonar o bonos global en pesos. Ganaron fortuna, ¿por qué? Porque después que evaluaron 100% el 12 de diciembre del 2023, en todo el año 2024 evaluaron cualquier tipo de cambio que quieras, el oficial, el mayorista, el MEP, el contado con líquido, evaluaron entre un 30 o un 35%. Y el índice de precio al consumidor del año 2024 fue 117,8%, ganaron más de 30%, perdón, más de 80% en dólares, 117,8% de inflación, menos 30 o 35 que creció el índice de precio al consumidor de INDEC, que es como están ajustados los bonos públicos y los bonos ajustados en pesos, ganaron 80% en dólar. En el 2025 ya entraron mal. El 11 de abril se habían ido 6.300 millones de dólares, 6.300 millones de dólares hasta el 11 de abril. El 11 de abril, ese mismo día, Vladimir Wernick y Bausili regalaron a sus principales clientes, le vendieron 398 millones de dólares ese día, y a las 3 de la tarde estaban marcados, a las 5:30 dijeron que se hacía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se hizo el lunes 14, y vino Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y en ese carácter es el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional. Vino Scott Bessent y firmó en nombre del Fondo Monetario Internacional el acuerdo de ampliación de la Argentina por 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron 14.000. 12.000 entraron al día siguiente, el 15 de abril,
y después en agosto otros 1.000 millones de dólares más, 14.000 millones de dólares. Pero ¿cuántos se fueron? Para contestar la pregunta tuya, en la primera parte del año se fueron 6.300 millones de dólares. Pero justo ese día, el 14 de abril, el idiota Milei dijo que es porque levantaba el cepo, levantaba la restricción para la persona. Bueno, al levantar la restricción para las personas de 5 meses y medio hasta el 30 de septiembre, no tengo los datos de octubre, porque todavía no están publicados, pero los datos de septiembre te dicen que se fugaron, escuchá este número, 24.500 millones de dólares en 5 meses y medio. 24.500 millones de dólares. Si antes se habían jugado 6.300, o sea que tenés 30.800 millones de dólares de nuestra riqueza que se fueron. Nos endeudan para fugar hasta septiembre. No estoy teniendo octubre, que octubre fue lo más fue peor que septiembre. Septiembre había sido el récord de fuga en un mes en toda la historia argentina. El máximo récord de fuga fue el mes de septiembre. El mes de septiembre, no lo digo yo, le pido por favor a los oyentes que pongan Google, pongan Banco Central, entra al Banco Central, en la solapa que dice publicaciones, van al balance cambiario y ahí aparece el FAE, la formación de activos externos. La formación de activos externos solamente por el mes de septiembre, por 6.890 millones de dólares. 6.890 millones de dólares. ¿Dónde lo sacaron? Recordemos que en los primeros días de septiembre, 1, 2 y 3 de septiembre, el Ministerio de Economía decidió levantarle el derecho de exportación, las retenciones al campo. La soja pagaba 26%, la harina, el pellet y el aceite 24,5% le puso en cero. En 3 días ocuparon el cupo de 7.000 millones de dólares. Esos 7.000 millones de dólares, como entraron, financiaron a lo largo de septiembre la fuga de capitales por 6.890 millones de dólares. ¿Me escuchás? Hola. Sí, te estamos escuchando. Creí que se había cortado. Solamente en el mes de septiembre, 6.890 millones de dólares. Al principio de año, como dije, hasta marzo se habían ido 6.300 millones de dólares. Y en los 5 meses y medio, hasta el 11 de marzo, y en los 5 meses y medio que van desde el 14 de abril hasta el 30 de septiembre, 24.500 millones de dólares más. Es endeudamiento y fuga. La deuda nos queda a nosotros y se llevan el capital los ricos de este país. ¿Quiénes son los que compran dólares? Los que tienen excedentes en pesos. Bueno, en septiembre fue básicamente el campo, las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos que se beneficiaron con más de un 20% de baja de derecho de exportación y compraron dólar. Tipo de cambio, la diferencia fue entre el tipo de cambio comprador y vendedor, pero compraron dólares. Y los otros meses lo que compran dólares son los ricos de este país. Chin, Shell, Compañía General de Combustible, Arcor, el Molino Río de la Plata, que tienen ganancias en pesos y esas ganancias la convierten en dólares y la fugan. Héctor, ¿se cortó o estamos todavía? No, yo estoy esperando la pregunta a ustedes. Yo te había contestado la primera parte de la pregunta, que nos endeudamos para fugar, como hicieron en toda la historia argentina, deuda para fugarla, se endeuda, queda endeudado el país. Vos fíjate, desde que asumió, que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era de 240.000 millones de dólares. 240.000 millones de dólares fue al 10 de diciembre del 2015 cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora esa deuda pasa a ser de 455.000 millones de dólares. Fíjate, duplicó la deuda, y decime en qué, si vos dijeras, bueno, recuperamos el río Paraná, creamos nuestra propia marina mercante, se construyó 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo, toda la deuda es una estafa, y el pueblo argentino no puede asumir que esto es una estafa y que como vienen los dólares se van, como estamos contando, se endeudan, el Tesoro de la Nación se endeuda, le da los dólares al Banco Central, como el Banco Central es banco de banco, le vende esos dólares que deuda pública a los grandes bancos, y los bancos se quedan con los dólares ellos o se lo venden a sus grandes clientes. Decime que se entendió. Hola. Sí, está más que claro, diríamos, cuál es el proceso de endeudamiento, cuál es el proceso de ahorcamiento repetitivo, como vos decías al principio en la historia de la Argentina,
Ellos ya lo tienen como un manual, diríamos, de cuál es el proceso de entrega y dominación por varias décadas después. Lo que yo te consultaría ahí es esta deuda escalofriante y saqueo escalofriante. ¿Vos ves de que hay algún mecanismo, si hay un cambio de gobierno que quiera revisar, rever, rearmar, desconocer, hay mecanismos que se puedan tomar para poder reconstruir una nación? Pero por supuesto es una deuda odiosa, es una estafa. Estamos diciendo que pasó la deuda de 240.000 millones de dólares a 455.000, el doble, y no sabemos en qué se gastó. Es una estafa. Casamente lo que hay que hacer es lo que hizo Néstor Kirchner. Es cierto que el que había declarado el default había sido Rodríguez Sá el último día hábil de diciembre del 2001. Pero en marco de ese default, cuando asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, no pagó la deuda y le pidió a cada uno de los acreedores que vengan y que demuestren por qué eran acreedores de la Argentina. A cada uno de los acreedores le pidió que demostraran que era argentino. Y después, cuando le trajeron los bonos, como había deuda que ya se había convertido, se habían utilizado en las privatizaciones de Menem, etcétera, etcétera, había ya derechos jurídicos a favor de los acreedores. A los que tenían título de deuda le hizo una quita del 65% y le tendió los plazos, lo forzó a hacer un canje de deuda en el 2005, en el 2010, y le hizo una quita del 65% y extendió los plazos de vencimiento hasta el año 2021. Ese fue Néstor Kirchner. Hay que repetir ese ejemplo, hay que llamar a todos, suspender todos los pagos de la deuda, inclusive con el Fondo Monetario Internacional. Ahí no te escucho, hablar un poquito más claro. Sí. Lo estoy escuchando. Porque hay una interrupción. Bueno, lo que estoy diciendo es que hacer lo que hizo Néstor Kirchner. Es cierto que él se agarró de la declaración del default de diciembre del 2001. Suspender todos los pagos de la deuda, inclusive con el Fondo Monetario Internacional, porque la deuda del Fondo Monetario Internacional no se tomó de acuerdo ni al manual del fondo ni a nuestros preceptos de colocación de deuda. No hubo un informe del Banco Central, no se pidió autorización al Congreso. O sea, tanto la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional y que Alberto Fernández prometió investigar y no hizo, tanto la deuda, hay que tomar la deuda desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner, suspender todos los pagos de la deuda y auditar esa deuda, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la actualidad, auditarla, a ver quiénes compraron dólares y quiénes se beneficiaron con esa deuda, a dónde fue esa plata. Sí, además hay que utilizar esos mecanismos tecnológicos rápidos para la determinación. Ahora, eso nos lleva a una ecuación política que significaría utilizar todas las potencialidades de nuestro país en recursos materiales e incluso en el comercio exterior para defender nuestra independencia, porque es muy posible que sufriésemos sanciones muy fuertes de potencias implicadas. Entonces hay que tener una mentalidad de lucha por la independencia. Es difícil, pero desde el punto de vista político es lo que se necesita para ese tipo de cuestión. Seguro, primeramente tiene que tomar conciencia del pueblo argentino que es una estafa. Vos ya tenés 9.340.000 personas que no interesa que es una estafa y votan a Libertad Avanza. Tenés 9.340.000 personas mayores en condiciones de votar, no deberían estar en condiciones de votar por lo que han hecho, pero son llevados de la nariz por la Libertad Avanza y creen que ese es el único camino, la dependencia y pagar la deuda, que ni saben a quién benefició. Bueno, este es el grave problema que tenemos. Tenemos un bajo nivel de conciencia social y un bajo nivel de conciencia política. La falta de organizaciones nacionales y populares refleja el bajo nivel de conciencia de nuestra población. No pasaba eso cuando apareció Néstor Kirchner. Ya en el mismo 2001 estábamos cansados del modelo del saqueo de la convertibilidad. La población estaba sacada de eso, había salido a la calle, había tomado supermercados, había hecho claras manifestaciones en contra del gobierno de la Rúa tuvo que tomar un avión e irse, un helicóptero irse de la Casa Rosada. Acá lo veo lejos, o sea, acá lo primero que tenemos, solamente podemos confiar si se levanta el nivel de conciencia de la población y si se le da cuenta claramente que esto es una estafa y que la vamos a pagar con nuestros recursos naturales, con lo que le costó a generaciones y generaciones argentinos, y que va también a ser un castigo para las generaciones futuras. Si no tomamos conciencia de eso, estamos perdidos. La verdad que es un orgullo escucharlo, estamos llegando al final del programa.
Hoy por hoy en este siglo XXI tenemos que romper el cerco en las redes, el cerco en la realidad virtual para entrar en esas conciencias y explicar los temas tal cual, con la claridad que usted las explica, quizás con un lenguaje más sencillo para las generaciones jóvenes o para la persona común, y también tratar de romper el cerco mediático, porque de otra manera no se puede formar conciencia de grupo colectivo, ¿por qué no? Para poder hacer esos objetivos, para cumplir con los objetivos que también expresa. Completamente de acuerdo con lo que decís, seguro. Tenemos que decir la verdad a la población. Tienen que haber dirigentes políticos, sindicales, sociales, la Iglesia Católica, todos diciéndole la verdad a la población, que esto es una estafa y las estafas no se pagan, que hay que investigar la deuda y encarcelar a los culpables, que se han llevado este dinero ante la vista de todos y sin que nadie le diga absolutamente nada. Igualmente hay que castigar a los 134 diputados y a los 38 senadores que votaron la ley 27742, la mal llamada ley base, donde está el RIGI, donde está la venta de muchas de las empresas públicas, por ejemplo Narta, NASA, Ferrocarril General Belgrano, Belgrano Carga. Todo esto hay que enrostrar en la cara a esos diputados y esos senadores que le cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. Infames traidores a la patria. Creo que ha sido bien claro y lo compartimos plenamente, esa frase maravillosa que ya la hemos escuchado en otra época, que era: esto es una estafa y las estafas no se pagan, y yo como abogado puedo decir que la estafa recibía de las penas más infamantes en el pasado, justamente la estafa. Así que muchas gracias. Gracias. Pablo Dugan revela el mecanismo secreto de corrupción que acorrala a Karina Milei. Insólito todo como es la República Argentina, insólito es que Milei vuelva a viajar a los Estados Unidos. La verdad, no tiene nada mejor que hacer y la respuesta es no, no tiene nada mejor que hacer. Por eso se va por 15ª vez a los Estados Unidos para aprovechar para encontrarse con Donald Trump. La excusa es la FIFA, Vos tenés toda la información, seguro. Sí, Diego, es el sorteo del querido mundial. Diego Arvili, bienvenido. ¿Cómo va, Pablo? Vamos a hablar de eso Sí, en un ratito nada más. Desde hoy está subiendo, y ya lo habrás sentido en el bolsillo, o lo sintió la SUBE, te rompieron al medio la SUBE, porque hoy subió 10% los colectivos del AMBA, los que vienen del conurbano de afuera de la capital a la capital. Sobre todo esto afecta a la gente que viaja mucho, que en general además viaja con 2 sistemas de transporte, o hace colectivo y después se tiene que tomar otro colectivo, o hace colectivo subte. Entonces, realmente estos aumentos son impactantes. Si vos ves todo lo que ha aumentado el transporte desde que llegó Javier Milei, como triplica o cuadruplica la inflación formal, bueno, todo esto es como 400 veces mayor, o sea, es una cosa de 400 veces no, 4 veces más. Es realmente muy, muy impactante lo que ha sido el aumento del transporte. Y el transporte, yo lo digo, acuérdense, el candidato que ganó Mamdani en Nueva York, una de las propuestas será viaje gratis. Y yo dije, guarda que el subsidio a los que viajan en colectivo no es un subsidio a la gente, es un subsidio a toda la economía, porque esa gente está yendo a trabajar. Esa gente, además, si tuviera un boleto de colectivo al precio que tiene que estar sin ningún subsidio, no iría a laburar por la guita que le pagan, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una economía que tiene ayuda estatal, porque si no la tuviera, realmente colapsaría. ¿Quién iría a trabajar si el boleto en vez de salir 500 pesos sale 1.700? Por la guita que te pagan en muchos laburos, directamente no iría nadie a laburar. Ya el aumento salvaje del transporte que viene dándose desde que asumió Milei, lo que ha generado es que mucha gente cambie de trabajo, cambie a un trabajo peor, pero más cerca. Es decir, prefiero que me paguen menos, porque entre lo que gasto de viaje, más las horas te queman, ¿no? Si vos viajas 1 hora y media a la ida y 1 hora y media a la vuelta, son 3 horas. Podés ganar menos,
pero tenés 3 horas más de productividad, que si las tenés metido adentro de un colectivo no te sirven para nada. Entonces, haciendo un combo, laburo que me pagan menos, laburo de menor calidad, pero con más horas, sin transporte, porque lo hago cerca de mi casa, bueno, nada, ahí la gente también se frustra, porque termina ganando un poquito más, o ganando lo mismo, sin viajar, pero en un laburo de menor calidad. Es un laburo donde después no podés crecer, no podés avanzar, te quedaste estancado, bueno, todas cosas negativas para cualquier persona. Así que esto es muy complicado y entiendo que el gobierno de Javier Milei va por más, quiere ir por más aumentos de viaje. Lo del viernes fue una bomba, nosotros lo contamos acá, llegué a mi casa, le juro, me leí las 270 páginas del dictamen de Franco Picardi, porque yo quería ver exactamente hasta dónde había llegado Picardi en el descubrimiento de la corrupción en Andis. Si bien lo que más pega de la corrupción de Andis es el 3% para Carina, yo le diría que nunca el último eslabón de la cadena es lo que importa políticamente, pero no es el corazón de la corrupción, porque Carina Milei probablemente ni sepa cuál era la operatoria por la cual se robaban plata de los medicamentos para discapacitados. Y esto siempre tiene que ir, a ver, si yo digo me robaron y me robó Diego, primero tengo que ver si efectivamente me robaron. Claro. Después vemos quién fue. Pero primero vos tenés que probar el robo, que a vos efectivamente te desapoderaron. En la corrupción es lo mismo. Yo puedo decir, el beneficio de la corrupción se lo llevó Pirulo, pero antes queremos ver cómo hizo para extraer plata del erario público o cuál es el mecanismo de corrupción. Eso es lo que descubrió Picardi, lo descubrió a la perfección. Es decir, descubrió el corazón, el motor, el mecanismo. Un mecanismo recontra sofisticado que funcionaba en la Andis para poder sacar la plata. Te lo cuento en 2 o 3 palabras. Después lo ampliamos. El mecanismo es la compulsa de precios. Ellos compran por compulsa de precios. ¿Cómo es operativamente esto? No son grandes licitaciones y más, son todas pequeñas compulsas de precios, chiquitas, pero que por ahí ocurren todos los días. Y ocurren en un sistema informático que le va informando a los integrantes del mercado qué es lo que se va compulsando. Y los distintos actores se van metiendo. Bueno, hay una parte donde vos como laboratorio o droguería podés entrar y fijarte la compulsa y participar. Pero después yo como Andis, yo soy el que manejo los hilos. Sé cuándo entras vos, cuándo entras vos, cuándo entras vos, cuándo entras vos. Yo soy el que maneja el sistema. Bueno, hete aquí que los que manejaban el sistema eran en parte empleados de la Andis, en parte era gente de afuera de la Andis. Porque acá se había armado una organización, una asociación ilícita que viene de la época de Macri. El que armó la asociación ilícita fue el macrismo. A través de lo que pasaba en la Andis, con Macri. Estaba este señor Pablo Achabayán, que es el único que está en Cana. Su segundo era Gabrieli, me sale, pero no es Gabrieli. Se me borró el nombre, no importa. Que era el segundo de él, que ahora es el segundo de Españolo, y es quien dice Españolo dice, me lo metieron para currar. Y después 3 o 4 personas más, e incluso desde afuera, Achabayán, por ejemplo, y otra mujer más, los 2 empleados del laboratorio Roche, hoy en día, Garbellini, no era Gabriel, Garbellini, entraban, porque Garbellini los había autorizado, entraban como Andis al sistema para organizar. Entonces, ¿qué organizaban? Todas compras con sobreprecio, todas las competencias absolutamente simuladas, ya se sabía que, bueno, en esta ganas vos, en esta ganas vos, en esta ganas vos, en esta ganas vos, ya estaba armado cuánto tenían que pagar, ya tenían armado a quién le pagaban. Uno de los que laburaba como recaudador era Calvete, que además él tenía una droguería, pero también representaba a otras droguerías. Él era parte del mecanismo. El corazón del mecanismo estaba liderado por Achabayán, Garbellini, Calvete, y después la plata iba a 2 personajes más. Pocovi, que es hermano del hijo de Zulemita Menem, otra vez Zulemita Menem metida en un escándalo de corrupción, el hermano del hijo es hijo del mismo padre con quien Zulemita Menem tuvo un hijo, Pocovi de apellido,
que aparentemente la plata la metía en cripto, y después está Mastro Pietro, que yo algo conté el domingo, que básicamente lo que hacía era conseguir facturas de vuelos que no se hacían, para de esa plata sacar la guita negra con la cual se pagaban el famoso 3% a Carina, pero también el que cobraba era Diego Españolo. Está clarísimo que el que cobraba era Diego Españolo. También se ve que antes o después de que él se quejó, lo sumaron a cobrar también una coima. Entonces está hasta las manos Españolo. Pero lo más importante, y creo muy virtuoso el laburo del fiscal Picardi, es conseguir entender cómo hacían para armar la corrupción. Es decir, sobreprecios de medicamentos para discapacitados, y de ese sobreprecio se paga la coima. Y la coima se reparte. Ahí cobraban varios, incluida esta asociación ilícita, como les digo, que tenía varios integrantes, funcionarios y no funcionarios, que fungían como verdaderos jefes de la asociación ilícita. Es lo más loco del mundo lo que se vio acá. Después, bueno, está la hija de Calvete también, que la enchufan con $700.000, es funcionaria del Ministerio de Economía. Bueno, hay un montón de otras cosas. Pero les digo, esto está absolutamente descubierto. Ya nadie puede negar lo que pasaba ahí. La prueba es gigantesca. Está claro que la coima subía, y está claro que era para Karina Milei. Si me preguntás, en esta parte de la investigación, ¿está clarísimo quién le daba la coima a Karina y demás? No, eso no está todavía. Eso no está. Sí está que esta era una metodología de recaudación que le acercaron al gobierno, y el gobierno compró la banda. O sea, no es fácil manejar la Andis. No es fácil. Lo ponen a Españolo, que no tiene nada más puta idea. Pero al mismo tiempo, por un lado lo ponen a Españolo, y por el otro lado le meten la banda, que la banda era especialista en ¿qué? En currar. ¿Y con qué objetivo la metieron? La metieron para currar. De hecho, está clarísimo que esta banda empezó a buscarla a Karina para conseguir su ingreso, el ingreso de toda la banda, a Andis. ¿Y qué era lo que tenían para ofrecer? ¿Somos los mejores gestores? No. A nosotros nombranos, que nosotros te garantizamos esta guita. ¿Ok? Porque en eso efectivamente tenían experiencia, lo habían hecho con Macri, eran toda una banda de delincuentes, habían estado robando en otros lados también, una banda de delincuentes encarnada en el Estado, ¿no? Enganchada en el Estado hace años, y que sabían muy bien cómo currar. Bueno, el gobierno les dijo, vengan a currar. Entraron en conflicto con Españolo, por eso los famosos audios, pero después me parece que empezó a fluir la lechuga para todos, ¿no? Y ahí, no sé si Españolo. ¿Qué te parece la alianza entre Donald Trump y Javier Milei? ¿Pensás que beneficia a la Argentina? No, todo me parece patético lo que hace Milei. Me parece que está destruyendo el país. Obviamente no es empático con nada de que no sean sus negocios, y sobre todo con Estados Unidos. Así que vos escuchás en los reportajes, nadie está viviendo bien. No entiendo entonces por qué siguen apostando y votando, porque después las urnas dicen otras cosas. Pero es una insensibilidad, a nadie le alcanza nada. Tengo hijos que no pueden pagar sus gastos básicos, sí. Trabajan, agregan trabajos, es tremendo. Ojalá esto se termine, no hay medicaciones, uno elige qué como, qué compro de medicación, no, patético. Terrible. Tampoco es verdad que la inflación sea la que dicen, es una mentira, cuando vos vas a comprar te das cuenta que no. Obvio que acomodan los números para que parezcan lo que ellos quieren. Corrupción hay muchísima, tampoco parece que se va a investigar ni nada, investigan un pedacito, ponen un par de fusibles para que, viste, escrachar esos nombres y siguen ellos limpios. La Corte Suprema ya sabemos que baja la vara para el lado, mide para el lado que ellos quieren. Sí. Así que nada, la verdad que es complicado. Es realmente una situación muy grave, que no se está midiendo el riesgo. El odio le ganó a la gente, ¿no? Por ensañarse con determinadas personas, clasificarte o no opinas así, sos tal cosa. ¿Qué te parece la alianza entre Donald Trump y Milei? Un desastre. No país.
Creo que no Ay, hay quiero otra su pelo así. definición. Lamentablemente sí. Se firmó un pacto entre Estados Unidos y Argentina, que todavía no se saben muy bien los puntos, pero lo que plantea el presidente es que esto va a traer más inversiones extranjeras al país. ¿Crees que van a querer invertir? Mira, yo lo que sé que ese tipo de acuerdos con Estados Unidos siempre son negativos para el país que lo hace. Por es un país colonialista, trata de que tener más colonia, más colonia, más colonia. Y siempre que él te pida, te regale una ayuda, siempre vas a perder. Así que lamentablemente, yo lamento porque hay mucha gente que nació después de mí y van a tener un futuro muy endeudado. Más de 100 años, gracias a los funcionarios que tenemos, desde Macri en adelante. ¿Qué le parece de la gente que dice que Estados Unidos es bueno, que no van a pedir nada a cambio? Víctimas de lavado del cerebro, nuevos, modernos, sistemas nuevos de cambiado el cerebro. Cualquier cosa que vos tengas influencia en las redes o cualquier cosa que tengas en los medios audiovisuales que son tan penetrantes, están muy planificados. Somos nada más que una pequeña muestra chiquitita de lo que se planifica de la gente. Y la mente humana es muy influenciable. De hecho, cada uno de nosotros se formó en la adolescencia y esas cosas son muy permeables. Y los grandes, yo escucho cosas en que dicen que va a mejorar, que esto va a mejorar. Son negadores, también es un lavado del cerebro. O sea, estamos rodeados de negadores y de falta de conciencia de que esto es un endeudo, es realmente perder nuestro hermoso país. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja. Tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente,